pues están muy bien, están comiendo muy bien. Esa es una de las más grandes bendiciones de ir allá. Se come riquísimo. Y, y bueno, que estemos orando. La semana que entra ellos van a tomar un tiempo pues para darnos un reporte a todos como iglesia de lo que estuvieron haciendo por allá. Pero bueno, según veo y me han mandado algunas fotos, todo está muy bien. Entonces, si traes tu Biblia, te voy a pedir que vayas a Hechos capítulo 13, que es donde estamos, en lo que vas llegando allí. He titulado este mensaje Dios, la historia, el Evangelio y mi vida. Y bueno, vamos a mirar aquí a un sermón de Pablo. Yo creo que si hay alguien de quien podemos aprender cómo predicar es de Pablo. Y bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Vimos cómo comenzó el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Estuvimos viendo cómo fue y vimos cómo ellos se enfrentaron a una oposición demoníaca estando ahí en este lugar, cómo es que se levanta un mago que está contra ellos. Y bueno, fue lo que estuvimos estudiando. Estuvimos viendo, bueno, que eh, todos nosotros estamos bajo ataque del diablo, estamos bajo ataque de Satanás. Estuvimos estudiando acerca de esto. Es importante hacer saber y decir que tampoco podemos echarle la culpa al diablo de todo. O sea, no podemos decir, no, es que esto lo hice porque pues, el diablo me atacó, ¿no? O es que los que toman mucho, es que hay un espíritu de alcoholismo, o hay un espíritu de enojo, o hay un espíritu de flojera, un espíritu de McDonald's. No, no hay eso. O sea, lo que a veces hay es que nosotros somos muy negligentes, y entonces eso es lo que... Pero evidentemente el diablo sí está atacándonos, el diablo es nuestro enemigo y el diablo quiere destruirnos, fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo cómo eh, yo comentaba, y esto de verdad tocó tanto mi corazón, lo que sucedió con el pastor Josh Harris, y cómo Joshua Harris apostató completamente de la fe, cómo es que él se ha alejado completamente de la fe. Y bueno, si nosotros no tenemos cuidado, eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero bueno, ahora Pablo y Bernabé van a continuar con este viaje y van a enfrentar otras pruebas y muchas cosas más. Sin embargo, quiero que notemos cómo es que el diablo sí logró ganar ventaja sobre ellos. Sí, de alguna forma este ataque, todo lo que ellos vivieron en este tiempo, sí tuvo una pequeña consecuencia, y eso lo podemos ver en el versículo 13. Dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mira, parece un texto ahí como que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Sin embargo, tiene muchísimo que ver, porque ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Quién es este Juan? Es Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. No sabemos por qué razón él se fue. Lo que sabemos es que aquí tenemos a un soldado intimidado. Eran tres, ahora son dos. Estuve leyendo un poco acerca de esto y pudieran haber varias razones por las cuales Juan Marcos se fue. Una de estas fue que es probable que él miró cómo ahora, si tú te das cuenta ahora Hechos ya no dice Bernabé y Saulo, ahora va a decir Pablo y Bernabé. Y ahora al principio Bernabé estaba al principio de la lista, ahora Pablo será el que está al inicio de la lista. Lo que entendemos es que Pablo fue ganando liderazgo, y esto probablemente a Juan Marcos no le gustó. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, probablemente se sintió intimidado por Pablo, es una de las posibles razones. Otra razón, la cual no se me hace mala, es que dice que arribaron a Perge, dice, y ellos ahora iban hacia otra parte. Ellos se tenían que dirigir a otra parte, y había que atravesar una cordillera que se conoce como Taurus, que era el camino sobre Perge para llegar a Pisidia, que es a donde ellos iban. Este lugar era un camino sumamente peligroso y donde había muchísima gente que moría intentando atravesar esto. Entonces es muy probable que Juan Marcos tuvo temor. Y la tercera razón es sencillamente que se le fue de repente el fuego misionero y dijo: yo hasta aquí llego y yo me voy. No sabemos cuál fue la razón. Lo que sí sabemos es que esta situación trajo una consecuencia que vamos a ver más adelante. Aparentemente tú puedes pensar que el diablo no logra nada. Aquí vemos que este ataque sí logró afectar a uno de ellos. Él se va, y esto a la larga va a traer un problema entre Pablo y Bernabé. Un problema que va a hacer que cada uno se separe. Sí, todos son salvos, lo sabemos, lo entendemos, pero
si ignoramos las maquinaciones del diablo, el diablo va a ganar mucha ventaja en nosotros. Entonces, esto simplemente es como abonando a lo que vimos la semana pasada. Pero vamos al versículo 14, dice: ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Bueno, hemos visto que Pablo siempre se acercaba principalmente a las sinagogas a predicar. Era un buen lugar para hacerlo, aparte ellos como judíos siempre se acercaban allí. Era una costumbre en las sinagogas que cuando llegaban personas que eran judías de visita, se les daba la oportunidad a ellos de leer, de tener tiempo de lectura. Era una práctica común entre las sinagogas, y más cuando Pablo pues era una persona sumamente preparada, pues era normal que le dieran la palabra. Es como si aquí de repente llegara, no sé, de visita, no sé, el pastor Sugel Michelén, pues obviamente le vamos a dar la palabra a él. O sea, si él quiere predicar, pues lo invitaríamos o a cualquier predicador que nosotros conozcamos. Esto es lo que sucedía con ellos. Esta es la razón. Y entonces es aquí donde comienza uno de los sermones más impactantes que tiene el libro de los Hechos. Hasta ahora solamente hemos visto sermones de Esteban, hemos visto algunos de Pedro, y ahora vamos a ver el primer sermón de Pablo. No es que esto fue la primera vez que predicó, sabemos que él predicó muchas veces antes de esto, pero sí es el primer sermón registrado de Pablo. Y aquí hay un aprendizaje enorme para los que predicamos. Esto es un ejemplo enorme, porque ¿verdad? Pablo hace algo increíble punto por punto, al final tiene una conclusión, prácticamente tiene un llamado. Y vamos a poder mirar todo esto de una parte. Yo pensé en algún momento separar en 3 mensajes, porque son prácticamente 3 puntos los que aborda Pablo en este mensaje, pero bueno, quise seguir un consejo de no tomar tantísimo tiempo en estos textos y poderlo ver de una forma general y poder llegar nosotros a la conclusión, que eso es lo que nos afecta. Por eso es que el título de este mensaje es Dios, la historia, el evangelio y mi vida, porque prácticamente estas son las cosas que vamos a ver. Este es el mensaje más cristotélico que tú puedes mirar, ¿sí? Es un mensaje totalmente centrado en la figura de Cristo, pero centrado en Dios mismo, ¿sí? Donde Pablo constantemente va a estar exaltando a Dios el Padre, va a hacer un resumen de la historia, va a ver cómo esto nos lleva al evangelio y cómo esto afecta la vida de todos nosotros, ¿sí? Entonces vemos, Pablo comienza así, versículo 16: entonces Pablo, levantándose, hacía señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y date cuenta cómo comienza Pablo: el Dios de este pueblo. Entonces todo lo que Pablo va a comenzar es exaltar a Dios detrás de todo lo que ha ocurrido, detrás de cada una de las cosas que han pasado en la historia de Israel. Comienza diciendo: Dios eligió a Israel. Ahora, aquí pudiéramos pensar, Spurgeon decía que Pablo y los apóstoles nunca ocupaban tiempo para predicar doctrinas complejas. Sin embargo, aquí, con todo el respeto a Spurgeon, creo que no es el caso, porque aquí queda implícito un principio doctrinal muy complejo a veces de predicar, sobre todo a gente nueva, que es la elección, ¿sí? Porque Pablo dice: el Dios de este pueblo escogió a nuestros padres. Primer cosa que Pablo comienza hablando es esto, ¿sí? Dios es quien elige. Una de las razones que me gusta mucho del evangelismo bíblico, la semana pasada estuvimos en el parque predicando, es: nosotros nunca invitamos a la gente a ver si quiere recibir a Cristo en el corazón. Esto a mí se me hace un tanto delicado. ¿Por qué razón? ¿Tú te puedes imaginar que Dios, o sea, alguien le puede decir no a Dios? O sea, es una pregunta. O sea, alguien le puede decir: oye, ¿quieres recibir a Cristo? No. O sea, no estamos hablando de alguien que te está vendiendo un producto, no estamos hablando de alguien que te vende Mary Kay.
Estamos hablando del Dios del universo. Estamos hablando del que creó absolutamente todas las cosas. Entonces, no es que el hombre diga que no a Dios, es Dios diciendo no. ¿Sí? Entonces, es una paloma. Sí, porque entonces, ¿qué es eso? Sí, es una paloma normal, no hace nada, no se convierte en Batman, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte y es muy importante de nosotros notar, ¿sí? ¿Cómo es que podemos nosotros no hacer a la gente creer que ellos son quienes eligen a Dios? Dios es quien elige al hombre. Segunda cosa, dice que Dios lo sacó de Egipto. Tú recuerdas la historia, Israel queda en Egipto mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios es quien lo saca. No fueron ellos, no fue Moisés, fue Dios. ¿Cómo lo sacó Dios? Con poder. Después Dios lo sostiene. Aquí la palabra que ocupa es soporta. Dios lo que hace es que sostiene a Israel durante 40 años, lo sustenta en el desierto. ¿Quién lo sustentó? Fue Dios, no fue Moisés, no fueron sus habilidades, fue Dios directamente. Sí, después dice que Dios destruye a 7 naciones y les da por herencia la tierra de Canaán. Y uno podría pensar, ¿y no es esto injusto? Los cananitas vivían allí. Es que resulta que Dios es dueño de la tierra, no los hombres. Y Dios dijo, este lugar es para ellos, y Dios sencillamente se los dio. Entonces, Pablo va a continuar con la historia, el versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces, ahora él continúa con la historia de Israel, en este segundo punto, por llamarlo así, que está inmerso, y dice, Dios levantó jueces. ¿Quiénes fueron estos jueces? Bueno, fueron 14 jueces. El primero se llamó Otoniel, el último se llamó Samuel. Increíblemente, dentro de los jueces, dentro de estos 14 jueces, sí había una mujer llamada Débora, ¿sí? Y Dios levantó 14 jueces que estuvieron sirviendo a Israel durante mucho tiempo, y cada uno de ellos fue levantado en el momento preciso. Cada que los hombres se olvidaban de Dios, caían, eran asolados por sus enemigos y clamaban, y Dios les levantaba un juez que los liberaba. Y después de esto el juez moría, volvían a hacer lo malo, y así ocurrió durante 14 veces, desde Otoniel hasta llegar al último de los jueces, que fue Samuel. Pero Pablo está diciendo, Dios fue quien levantó a los jueces, fue Dios. Y luego pidieron un rey, ¿sí? Luego Israel se cansó de tener jueces y dijo, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y entonces dice, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Y entonces Dios pone a un rey. Ahora, puso un rey bueno o un rey malo. El rey que ellos pidieron fue un rey y que fue malo, que fue Saúl. Sí, un hombre egoísta, un hombre alejado de muchas cosas, y Dios les pone a este rey durante 40 años y después Dios quita a ese rey. ¿Sí? Dice Daniel 2:21, no vayas ahí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios levantó un rey, no porque ellos lo hayan pedido, sino porque era el plan de Dios levantar un rey. Pero resulta que el primer rey que ellos pidieron, Dios lo quita. Y Dios pone un mejor rey, pone a David. Dios levanta a David, un pastor de ovejas, lo pone en el trono contra todo pronóstico. Y entonces este rey llega a ser el rey mejor que ha tenido Israel en toda su historia, a pesar de él mismo. Mira, ahora mismo estoy estudiando Segunda de Samuel. Llevo ahí varios días, estoy llevando un devocional, estudiando el libro de Samuel, y precisamente ayer llegué al capítulo 12, y de verdad me quebrantó tanto ver a David, porque tú lees los primeros capítulos, desde que es rey, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, y tú vas a ver a David
triunfando, triunfando, venciendo, conquistando, conquistando, ganando todo el tiempo. Llegas al capítulo 11 y es Betsabé. A partir de allí tú nunca vas a volver. Lo único que vas a leer de él es que su hijo, un hijo viola a una de sus hijas. Después Absalón asesina a uno de sus hijos. Después Absalón le quiere quitar el trono. Después lo maldicen. Después quiere ganar ventaja sobre él. Bueno, es un completo desastre. Al final hay muerte, 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 muerte. Y ya todo lo que resta de Samuel hasta llegar a Primera de Reyes es simplemente ver todos los problemas que David enfrentó por un pecado. Sin embargo, Dios dijo de él que le iba a dar un trono para siempre. Y el cumplimiento de eso lo vemos en Jesucristo. Sí, y el cumplimiento total de eso lo veremos en el milenio. Entonces vemos esto, ¿sí? Y lo vemos claramente, pero ¿quién es el que está detrás de todo esto? Dios, Dios, Dios. Y Pablo está diciendo, es Dios quien está detrás de todo esto. Es Dios quien está en la historia. Dios puso esto, y entonces ahora va Pablo a continuar hasta el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién fue el último profeta que fue antes de Cristo? ¿Quién fue? Juan Bautista. Si realmente Juan Bautista pertenecería hacia lo que sería el Antiguo Testamento. Si él fue el último profeta, y dice 23, de la descendencia de ¿de quién? De David, y conforme a la promesa, Dios levantó, vuelvamente Dios, date cuenta que todo el tiempo Pablo está diciendo Dios es quien hace las cosas. Levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces Dios levanta un Salvador para Israel conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Sí? La promesa que se hizo desde el Edén. ¿Sí? Desde ese momento hubo una promesa. ¿Por qué? Porque Jesús no fue el plan B de Dios. ¿Sí? Dios no envió a Jesús porque dijo, ya pecó Adán, ahora qué hacemos. No, el plan de Dios, el decreto de Dios desde un inicio era ese. Dios nos creó y desde antes de crearnos Dios sabía lo que iba a ocurrir. Porque como hemos dicho en alguna ocasión, nosotros vamos viendo la historia como si fuéramos en medio de un desfile. Tú vas en un desfile y ¿qué es lo que ves? Ves un poquito hacia adelante y puedes ver un poquito hacia atrás. Pero estás limitado. Bueno, Dios, hazte cuenta que es Dios, como si estuviera sobre un acantilado, y Él puede ver el desfile completo de la historia, y Él puede ver lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Para Dios nada hay oculto, ¿sí? Dios conoce absolutamente todas las formas de tiempo, presente, pasado, futuro, pretérito, copretérito. Dios conoce cada una de las formas. Dios conoce también, nosotros decimos, el hubiera no existe. ¿Sabías que para Dios el hubiera sí existe? Dios sí sabe lo que hubiera pasado. ¿Y cómo puedes decir eso? Jesús lo dijo, hablando de Israel, y dijo, si en algunas ciudades se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, se hubieran arrepentido. ¿Eso fue una suposición de Jesús? No, eso es una realidad. Él sí sabe lo que hubiera pasado en el hubiera. Dios conoce todo. Ahora tú dices, ¿y esto en qué me está ayudando a mí? Bueno, vamos a llegar porque, repito, estamos viendo Dios, la historia, el evangelio y mi vida. Porque Pablo lo que está haciendo con esta gente es hacerles ver, Dios ha controlado la historia de este pueblo hasta llegar hasta este día. Juan fue el último profeta que preparó el camino al Mesías, y entonces Jesús parte la historia en dos. Ateos y no ateos tienen que decir antes y después de Cristo, porque Jesús parte la historia en dos. Y entonces dice versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ese Dios que eligió a Israel, ese Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que les dio jueces, ese Dios que les dio profetas, ese Dios que les puso un rey, ese Dios que quitó ese rey, ese Dios que puso uno mejor, ese mismo Dios levantó a Jesús de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Lo que Pablo está diciendo, ustedes en la sinagoga están leyendo y como antes leían y no entendían absolutamente nada. 27 dice, los habitantes de Jerusalén, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarnos. ¿Sabes qué es lo más triste de venir a la iglesia? Sentarte, escuchar y no entender nada. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo, esto es lo que ha ocurrido con ustedes. Cada día de reposo, cada día sábado leen acerca de Jesús y no entendieron absolutamente nada. ¿Sabes por qué no entendieron? Porque estaban cegados ellos. ¿Por qué no entendían? Porque ellos no querían escuchar. A veces venimos a la iglesia porque queremos escuchar lo que yo quiero escuchar. Para la iglesia venimos a escuchar lo que necesitamos escuchar. A veces quisiéramos escuchar otra cosa. A veces quisiéramos escuchar algo que nos haga sentir bien. Pero la Biblia lo que nos lleva es algo que nos va a hacer bien. Que no es lo mismo que te haga sentir bien. Los sentimientos son pasajeros. Tus sentimientos y mis sentimientos son como una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Tus sentimientos dependen de las circunstancias. Tu fe depende de Dios. Tu fe depende de lo que sabes, no de lo que sientes. Tú puedes hoy sentirte de una forma o de otra, pero tú debes estar seguro y debes saber que Dios está contigo. Porque entonces Él dice, Jesús entra y entonces viene Dios y el Evangelio. Y entonces Pablo ha hablado todo esto como a manera de introducción para llegar a lo que él quiere decir. Versículo 32. Y nosotros también les anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y entonces Pablo hace un resumen de lo que ha dicho acerca de la promesa hecha a nuestros padres, y él usa ahora textos del Antiguo Testamento. Pablo hace una pequeña predicación expositiva y ahora él ocupa estos textos para decirles: lo que les estoy diciendo es, Dios ha estado detrás de todo lo que ha ocurrido, Dios ha estado allí, y ahora viene la conclusión del sermón y viene para nosotros: ¿en qué esto te sirve a mí? ¿Y en qué esto me sirve a mí? Porque hasta ahorita pudiera parecer una lección de historia. Pablo ha dado una lección de historia, después ha dado una lección doctrinal. Bueno, pero aquí viene la conclusión del sermón de Pablo, versículo 38. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y entonces aquí Pablo llega a una conclusión, y es aquí donde comienza para nosotros el mensaje central de lo que Pablo ha hablado. Amado, yo no sé cada uno de ustedes cómo venga hoy. Yo no sé cada uno de ustedes qué problemas traigan. No conozco la vida de todos ustedes, conozco algunos solamente. Sé que están viviendo algunos de ustedes algunos problemas, situaciones complicadas, pero también sé que algunos de ustedes están viviendo en pecado. Y
que semana a semana venimos a la iglesia y aún tú sigues ocultando tu pecado, o dos, te has endurecido tanto que has caído en el cinismo, que eso fue lo que ocurrió con David, eso fue lo que pasó con este hombre. Este hombre llegó a un punto de cinismo tal que ahora lo mencionaba Armando y me volvió a brincar tanto, porque es lo que yo ayer meditaba. Imagínate el cinismo de David, de que él cuando embaraza a Betsabé, su idea pragmática de salir del problema, ¿cuál fue? Mandan a llamar a Urías. ¿Para qué? Para que se acueste con su esposa, después diga que le embarazó y sacó el problema. ¿Te das cuenta de la perversidad de un hombre que estaba dispuesto de regalar a su propio hijo con tal de salir bien librado? Porque eso es lo que iba a hacer David. Que hacerse del avión y aquí no pasó nada. Pero resulta que Urías era una mejor persona. Y resulta que Urías dice no. Y da las razones y dice, primera razón por la cual no me voy con mi esposa es porque el arca del Señor está allá, en el campo de batalla. Segunda razón, Joab, que era su jefe, está en el campo de batalla. Y tercera razón, mis compañeros están en el campo de batalla. Y yo no voy a irme a dormir con mi esposa mientras Dios está en batalla, mis autoridades están en batalla y mis compañeros están en batalla. Algo que aprendemos de Urías es esto. Hacer bien las cosas no te garantiza que te va a ir bien. De hecho, Urías, ¿sabes qué le ocurrió por hacer las cosas bien? Murió. David quiere intentar nuevamente y ahora lo que hace es que lo emborracha. No funciona. Y entonces, y eso es lo que dice hoy Armando, y me pegó tanto, David pone en su propia mano un mensaje y le dice, se lo vas a dar a Joab. Primer cosa, ¿qué tamaño de soldado de no leer el mensaje? De simplemente tomar y obedecer. En su mano llevaba su propia sentencia de muerte, porque el mensaje escrito ahí decía, cuando la batalla esté en lo más recio, pongan a Urías hasta adelante, y cuando esté en lo más recio de la batalla, déjenlo solo. Y él llevó eso a Joab, y Joab lo vio, y Joab hizo lo que David dijo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo David? Y mira, vamos a ir. Segunda de Samuel. Capítulo 11. Anuncian, le mandan a decir a David que han muerto, que murió Urías Eteo. Y date cuenta de la respuesta de David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Por qué te estoy leyendo todo esto? Porque simplemente quiero que veas al nivel de cinismo que puede llegar una persona. El cinismo de David continuó cuando Natán lo confronta y le cuenta una historia de un hombre que se robó una oveja. Y David se enciende en su enojo y dice, el tal es digno de muerte. Y tiene ahora que dar 4 ovejas más. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y de hecho sí, la ley marcaba que si alguien robaba un animal tenía que pagarlo 4 veces. ¿Y sabes qué ocurrió con David? David pagó por lo menos con 4 muertes lo que había hecho. Muere su bebé, muere su primer hijo, muere Amnón, muere Absalón y muere otro de sus hijos. 4 hijos de David mueren. Si tú piensas que el pecado no va a traer consecuencias, de verdad yo te animo, lee segunda de Samuel, después del capítulo 11, porque aparte de estas 4 muertes de 4 hijos de David, entre cada uno de ellos hay personas violadas, personas asesinadas, personas que perdieron todo por un capricho de un hombre de estar con una mujer. ¿Qué te gusta? ¿2 horas? 2 horas y costó la vida de 4 personas, amado. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque Pablo está diciendo,
se les anuncia el perdón de los pecados. Lo increíble de David es que David fue perdonado por Dios. Las consecuencias no se le quitaron, pero David fue perdonado. Ahora lo que te estoy diciendo es esto, amado: hay perdón de pecados para ti. Dios está diciendo: ven, ven, arrepiéntete, deja tu vida. Porque dice: de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, tus obras no te van a poder justificar. No descanses en tus buenas obras, porque hoy mismo vimos eso. Y las únicas obras que valen son las que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. De ahí en fuera, si tú das dinero a Cáritas, si tú das dinero a un montón de lugares, eso no te está ganando absolutamente nada. Nada. Delante de Dios no sirve nada si tú das todo tu dinero a una fundación contra el cáncer. No sirve de nada si tú no te has arrepentido. Es más, dice la Biblia que eso delante de Dios son como trapos de inmundicia. Eso que tú crees que es agradable delante de Dios, si no lo estás haciendo por fe, no es agradable, de hecho es desagradable. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo: mis buenas obras, Dios, valen más que la obra de Cristo en la cruz. Yo puedo hacer algo mejor que lo que Jesús hizo ahí. Y entonces no serás justificado. Y entonces no te sirve de nada tus buenas obras. Entiende, ¿cuánto valen mis buenas obras delante de Dios? Cero. Absolutamente nada. Esto no quiere decir que no hacemos buenas obras. Por supuesto que las hacemos. ¿Por qué? Porque somos salvos. Y Dios nos ordena, y Jesús dijo que los demás vieran nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Sin embargo, estas obras, cada que tú las haces, no las haces pensando que eso te hace mejor o que te ganó el cielo. Las haces diciendo: siervo inútil soy, porque solamente hice lo que tenía yo que hacer. Porque la ley, Pablo está diciendo, la ley de Moisés no los pudo justificar. ¿Sabes qué ocurría con esta gente que iba a ofrecer sacrificios? Ellos iban y ellos sabían que no era quitado el pecado de ellos, solamente era cubierto, solamente era, de alguna manera, la conciencia era un poco calmada, pero no podían hacer nada. Lo único que puede perdonar tu pecado es Dios. Hace unos días estuve en un campamento para jóvenes y estuvimos en una sesión de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas, yo sé que fue una pregunta honesta, eran por papelitos, y el papelito decía: ¿qué puedo hacer si no me he logrado perdonar? Y me tocó responder esa pregunta, y le dije: no sé quién escribió esta pregunta, quiero pensar que es bien intencionada. ¿Qué hago si no me puedo perdonar a mí mismo? Arrepiéntete. ¿De qué? De tu orgullo. De pensar que es tan importante tu propio perdón. Tú no te puedes perdonar. Es más, si te perdonas, no importa. Tú te puedes ir perdonando, tú te puedes ir al infierno perdonándote a ti mismo. Eso es casi una herejía. Y algunos de ustedes están así: es que yo no me puedo perdonar lo que hice. Y no importa si te logras perdonar a ti mismo. De hecho, deberías arrepentirte de pensar que tu propio perdón es más importante que el perdón de Dios. Y de pensar que el perdón que Dios te otorgó en la cruz no es suficiente, porque falta que tú te perdones. O sea, falta que tú te perdones a ti mismo. Es más, bien harías en no olvidar lo que pasó para no volverlo a repetir. Pero no pienses que tu perdón es tan importante. No te pongas en el centro del universo pensando que eres tan importante que tú te perdones a ti mismo. Es importante que Dios te perdone. Y si Dios lo hace, entonces serás completamente justificado. No importa si tú te perdonas a ti mismo o no. Entonces, lo que Pablo está diciendo, la ley no pudo justificar a nadie. No pudo. ¿Por qué razón? Porque ninguno pudo cumplir la ley. Ninguno de nosotros pudo cumplir la ley. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que aquí tuviera yo una de esas. ¿Han visto a la gente que puede hacer como torres de naipes con las cartas? Que hacen así, y yo no sé cómo lo logran, pero construyen una torre de naipes. Imagínate que construyes una torrecita con puros naipes, y
Esos naipes, imagina que son los 10 mandamientos. Si tú quitas uno, ¿qué ocurre con los demás? Todo se derrumba. El que quieras. Quita el 1, quita el 3, quita el 2. Con una sola vez que tú hayas pecado, todo, dice Pablo que entonces transgredimos toda la ley. Y aquí resulta que todos los que estamos aquí hemos robado. Dices, no, yo nunca he robado. Que hay de películas piratas, que hay de música pirata, que hay de software pirata en tu computadora. Ah, dice, eso sí. Que hay de ropa pirata, eso también es robar. Todos los que estamos aquí hemos mentido. Todos los que estamos aquí hemos sido culpables de adulterio. Tú dices, no, yo jamás he hecho eso. Bueno, Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y lo desee en su corazón, ya pecó contra ella. Dices, ah, pues eso sí. ¿Sí? Todos los que estamos aquí hemos asesinado. Dices, no, eso sí, no. Jesús dijo, cualquiera que le llame fatuo a su hermano, es decir, cualquiera que insulte a su hermano o a alguien, es culpable de homicidio. Ahora que está tan de moda todo lo que es el bullying, tú sabes que una persona, un joven puede suicidarse debido al bullying. Te das cuenta que lo que Jesús dijo es cierto. Insultar a una persona es equiparable delante de Dios a asesinar. Todos los de aquí, todos los que estamos aquí hemos usado el nombre de Dios en vano. Solamente con esos pecados te estoy diciendo que los que estamos aquí hemos sido mentirosos, ladrones, fornicarios, asesinos y blasfemos. ¿Te das cuenta que no somos buenos? Necesitamos desesperadamente a Dios, amados. Necesitamos desesperadamente a que ser justificados. Dice, todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y amado, este es un llamado a ti a creer, a creer. Cree en Cristo. Pecador, ven a Jesús, ven a Él, ven a Él. Deja de lidiar con tu pecado, deja de esconder tu pecado, deja de anteponer tus metas personales, tu trabajo, tu dinero, tus funciones, tu carrera, tu novio, tu novia, tus hijos, tu esposo. Deja de poner eso primero, porque esto es eterno y la vida no la es. Amado, la vida se va a terminar y entonces va a comenzar una vida eterna, la cual vas a pasar en el cielo o la vas a pasar en el infierno. Pero dice, todo es justificado, todo aquel que cree. Dios preparó toda la historia. Lo que Pablo le está diciendo, Dios eligió un día a un hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Por pura gracia. De él levantó a un hijo llamado Isaac cuando su esposa no podía tener un hijo. De este hijo nacieron dos. Uno llamado Esaú, que tuvo tal menosprecio por Dios que cambió su dignidad divina por un plato de lentejas. Pero su hermano Jacob no era mejor que él. Era otro hombre tranza, pero de este hombre surgen 12 tribus, las cuales llegan a Egipto y se levanta una nación llamada Israel, la cual es rescatada por Dios. Y de esa nación, a través de Josué, llegan a Canaán. Y de esos Dios levanta jueces, y después levanta reyes, y después levanta profetas, hasta llegar a Cristo. ¿Y cómo podemos ver la conclusión de Pablo? Su última conclusión es esta, versículo 40. Y esto es algo que nosotros nos debería de hacer pensar también. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerían si alguien se las contare. Amado, Dios nos libre que en medio de nosotros haya personas que menosprecien el Evangelio, que menosprecien lo que estamos escuchando. Si el Señor levantara una persecución sobre la iglesia en este país, quizá extrañarías terriblemente el poder escuchar esto. Pero si algún día tú que estás en este lugar, que has escuchado el Evangelio tantas veces y tú te perdieras eternamente, vas a añorar toda la eternidad volver a escuchar el Evangelio, pero nunca será así.
Amados, este sermón es uno de los más impresionantes que se hayan predicado. Al igual que Esteban, Pablo los lleva desde el inicio de su historia hasta la culminación de toda la historia que es Cristo. Ahora ellos deben tomar una decisión. Ahora esta gente debe tomar una decisión. Y eso vamos a ver la semana que entra. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Porque hay una respuesta a este mensaje. Hay una respuesta y la veremos la semana que entra. Los lleva a tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De ellos deberían de creer, rendirse, arrepentirse y seguir ese Mesías que crucificaron, o solamente ser menospreciadores y solamente esperar a desaparecer eternamente. Pero lo mismo es hacia nosotros. Primera cosa que podemos aprender de esto: Dios ha estado en control de toda la historia, y eso incluye tu historia. Todo lo que te ha ocurrido en la vida, todo lo que ha pasado en tu vida, ha sido porque Dios lo ha ido controlando. Muchos de ustedes a lo mejor tengan otro tipo, la mayoría, por ejemplo, yo no soy de aquí, yo nací en la Ciudad de México, aunque ya soy jalapeño por adopción, pero yo nací en la Ciudad de México. ¿Cómo llegué acá? Bueno, podría pensar yo circunstancialmente llegué acá. Mis abuelos llegaron acá aparentemente circunstancialmente, pero todo eso Dios lo fue acomodando. Algunos de ustedes tienen ascendencia aún de otros países, ¿sí? Algunos de ustedes tienen ascendencia, no sé, no voy a decir nacionalidades, pero a lo mejor tienes ascendencia de todo el mundo quiere tener ascendencia europea, van a decir, tengo ascendencia hondureña, pero vienen ascendencia de otra. ¿Cómo llegaron hasta acá? Sí, me recuerdo tanto, hace unos, me parece que fue el año pasado, que por ahí nuestro hermano Juan Montero contaba algo que él vio de las familias, de por donde él es, y cómo es que tanto la familia suya como de su esposa llegaron. ¿Y cómo es que así fue? Dios fue acomodando. No hay nada que ha pasado en tu vida, amado, que se escapó de Dios. Nada. Y cada uno podríamos pasar aquí al frente y contar nuestra historia. Y muchas historias nos conmoverían hasta las lágrimas. Y muchos diríamos, qué vida tan dura. Todo eso ocurrió porque Dios así lo ha permitido. Toda tu historia está controlada por Dios. No ha habido nada que se escape de eso. Todo ha sido porque Dios ha tenido y tiene un propósito para ti. Dios está en control absoluto de la historia. Cada rey, cada presidente, cada senador, cada gobernante que ha habido, Dios lo ha puesto. Cada gobernante que ha sido quitado, Dios lo ha quitado. No han sido accidentes, no han sido revueltas. Es Dios quien quita, es Dios quien pone a los reyes. No hay nada que se pueda quitar. Dios está en control, Él lo determinó. Dios ha puesto gobernantes malos como Saúl, Dios ha puesto unos mejores como David, pero Dios es el Señor de la historia. Dios es supremo sobre cada cosa que ocurre en la historia. Cada situación, cada molécula, cada átomo no se mueve si no es porque Dios está en perfecto control. Y es lo que Pablo les está diciendo. Toda la historia de ustedes ha estado bajo el perfecto control de Dios y no ha habido absolutamente nada que se escape de ese control. Nada ha ocurrido por casualidad. Esto nos da descanso. Esto nos da aliento de saber, Dios ha escrito mi historia. Y quizá no nos gusten muchos capítulos de esa historia, pero el final es bueno. Pensando en Urías, podríamos pensar, Urías por haber hecho lo bueno le costó que lo asesinaran. ¿Sabes qué? Dios tenía una mejor vida para Urías. Y ya no era un lado de Betsabé, era con el Señor. Y Urías está allí. Y Urías seguirá en ese lugar. Y Urías algún día recibió a David en el cielo. Primero recibió a su hijo. Recibió a varios de sus hijos. Bueno, no todos, porque queremos que varios de ellos no fueron al cielo, pero por lo menos quizá alguno de ellos sí fue. Pero David sí. Amado, Dios está en perfecto control de tu historia. Me gusta el mensaje de Pablo. Se parece tanto al de Esteban, al hombre que él mismo había asesinado. Amado, yo no sé cuál es tu condición. No sé cómo has venido a este lugar. No sé cómo has llegado a este lugar. No sé cómo estás. Herido, herida, lastimado, o lleno o con vergüenza por pecados ocultos. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
pero necesitas doblegarte, necesitas creer, necesitas decir, yo no puedo y no quiero seguir luchando porque no puedo. Puedes alcanzar el mundo entero. Y Jesús dijo, ¿de qué te sirve que ganes todo el mundo entero si al final pierdes tu alma? Cada cosa que ha pasado en tu vida, cosas que ni siquiera sabes, ha sido dirigido, ha sido orquestado por Dios. Este sermón de Pablo trae consuelo al creyente al saber que todo lo que ha pasado en tu vida ha sido planeado por Dios. Y en eso tenemos paz. En saber, sí, en mi responsabilidad o en mi falta de responsabilidad, yo perdí tales cosas. Pero en medio de todo eso estaba Dios y necesito volver al ejemplo de David. Y necesito regresar nuevamente porque aunque Dios no estuvo de acuerdo con lo que ocurrió y aunque Dios se desagradó completamente por lo que David había hecho, la historia no termina de esa forma, ¿sí? Si tú vas al capítulo 12, muere el bebé de David, el primero que tuvo con Betsabé, y dice versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y de esta línea viene Jesús. Y te das cuenta cómo el Señor de la historia todo lo encausa para bien para aquellos que confían en Él. Las consecuencias fueron terribles. O sea, no encuentres un consuelo y decir, bueno, puedo hacer lo que yo quiera, al final Dios lo va a hacer bien. Habría que preguntarle a David, ¿qué se sintió que uno de sus hijos violara a una de sus hijas y después otro de sus hijos matara a ese que violó a su hija y después ese quisiera quitarle el trono y después lo humilla públicamente? ¿Sí? Este hijo termina abusando de las esposas, de las concubinas de David. Después este hijo es asesinado por uno de sus generales, ¿sí? Después otro hijo quiere tomar el trono de David. O sea, las consecuencias fueron durísimas, pero en medio de todo eso hubo una esperanza para David. Y esto va a ocurrir contigo. Amado, no sé por lo que estás viviendo, pero si tú eres creyente, Dios va a acomodar todo para bien y todo va a obrar para bien. Y también este mensaje es una esperanza al incrédulo, al saber que tu pasado no es un obstáculo para el amor de Dios. Dios puede salvar y perdonar todo. Dios puede perdonar. No pienses que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Mientras puedas respirar, mientras puedas tomar aliento, hay esperanza, pero un día no lo podrás seguir haciendo. Y como he dicho tantas veces, la parábola del hijo pródigo no está diseñada para pensar, ahí regrésate a la casa cuando quieras, ahí te esperamos con el becerro gordo. No, ese no es el mensaje de esa parábola. El mensaje es, vuelve mientras haya tiempo. Y el reloj sigue corriendo y cada domingo que llegas es un domingo menos que tienes en tu vida. Amado, ven a Jesús, confía en Él. Ahora, ¿qué es confiar en Jesús? Confiar en Jesús es arrepentirse. Confiar en Jesús es creer, es confesar tu pecado, es estar dispuesto a acercarte y decir a la persona a la cual tú dañaste, a la persona a la cual tú mentiste, a la cual persona que tú robaste, poder acercarte y decir, ok, he tenido esto contra ti, perdóname, he fallado, y restaurar lo que hiciste mal, buscar la restauración a la medida de lo posible, rendir tu vida y estar dispuesto a perder todo si es necesario. Algunos de ustedes, para efectuar su arrepentimiento, necesitarían dejar sus trabajos. Y dices, ¿y con qué vivo? Confía en Cristo. Si tu trabajo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu trabajo te está quitando el tiempo para buscar al Señor, córtalo. Eso es confiar en Jesús. Eso es creerle a Él. Si tú dices, no, yo creo en Él, pero no dejo esto, no estás creyendo en Él. Estás creyendo en ti. Cualquier cosa que te aleje de Dios, córtalo. Quítalo. Algunos de ustedes te van a tener que romper relaciones con personas. Algunos de ustedes van a tener que dejar carreras. Algunos de ustedes tendrían que dejar muchas cosas. Hazlo. Primer cosa, porque en eso va tu alma. Y segundo, porque Dios es digno. O más bien, primero, porque Dios es digno. Y segundo, porque tu alma está en juego. Eso es creer a Jesús.
Eso es creer. Eso es creer. Si no, sencillamente no le creo. Es como cuando el oncólogo me diagnostica con cáncer y yo digo, y salgo y te preguntan, oye, ya te dio, me da todo el medicamento, usted tiene que tomar esto, hacer quimioterapia, ta. Voy con alguien y me dice, oye, ¿qué piensa de lo que te dijo el doctor? No le creo. No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque una, no creo que tenga razón, o dos, no creo que estoy tan mal, o tres, no creo que eso me va a servir. Y en el caso de un oncólogo puede que tenga razón. Pide una segunda opinión, no hagas todo lo que te dice, pregunta a alguien más. Ahí puedes tener que razón. Pero en el caso de Dios no hay una segunda opinión. En el caso de Dios no hay otro Dios que te diga, no, está exagerando él. No es así. En el caso de Dios, el diagnóstico es este. Estás perdido sin mí. Y la cura es esta. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Aborrece a quien debas aborrecer con tal de preferirme a mí. Estima en nada tus posesiones y ven y sígueme. Eso es creer en Jesús. Si no estás dispuesto a eso, si no estás dispuesta a eso, tú no puedes ser su discípulo. Y nadie que no sea su discípulo entrará al cielo. No importa si eres miembro de la IBEG, no importa si sirves en la IBEG, no importa si predicas en la IBEG. Si tú no estás dispuesto a perder todo por Cristo, al final habrás perdido todo. Amado, hoy es el día en el cual tú y yo podemos llegar. El Señor de la historia ha controlado todo para que tú llegaras a este día. Escucharas este mensaje una vez más. Yo te digo, cree. El Señor no te va a reprochar. El Señor no te va a echar en cara tu pecado. El Señor no te va a hacer sentir miserable. Él te va a aceptar, te va a abrazar y te va a ayudar. No te va a dejar solo. David enfrentó las consecuencias de su pecado. Pero ¿sabes qué? En todo ese tiempo David estuvo lleno de gozo. ¿Cómo lo sé? Lee los salmos. ¿Hubo días duros? Sí, los hubo. Pero David entendió algo. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Y por eso es que los salmos vemos expresiones como: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada más deseo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Pero amado, tú necesitas volver a Cristo. Si tú eres creyente, tú necesitas seguir luchando y mantenerte firme en el Señor. No te confíes, no bajes la guardia. Pero si tú estás aquí y sabes que estás viviendo una vida doble, una vida oculta, amado, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que pudieras hacer el día de hoy. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Él te va a aceptar, Él te va a dar una mejor vida, Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero tú debes creer, creer, creer y confiar y dejar de luchar en tus propias fuerzas y arrojarte a los brazos de un Salvador que nunca ha perdido ninguna oveja y, como hoy vimos, es poderoso para salvar y es poderoso para preservar a los que Él ha llamado. Ponte de pie, vamos a terminar. Señor, te doy tantas gracias por mis hermanos que están en este lugar. Señor, yo no soy mejor que ninguno de los que está aquí. Señor, yo necesito con tanta urgencia tu evangelio, como estoy predicando que ellos lo necesitan. Yo necesito urgentemente de ti, de tu perdón. Necesito de Cristo de la misma forma como estoy predicándolo. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo convenza, Señor, lo que yo no puedo convencer a nadie. Que tu Espíritu Santo, Señor, no permitas que se pierda ninguno de los que está aquí. Señor, no permitas que alguien se pierda, Dios. Ayúdanos a lidiar con su pecado, ayúdanos a lidiar con nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a ver que tú eres más hermoso que el mundo.
Señor, si tú abrieras el cielo y pudiéramos verte un minuto. Si abrieras el cielo y pudiéramos ver la hermosura de Cristo. Podríamos contemplar un segundo tu mirada, Señor. Podríamos ver cuán basura es todo. Que todo lo que hay aquí es basura. Si pudiéramos verte un minuto. Oh Dios, solamente tu Espíritu puede lograr eso. Porque ciertamente tenemos esta ventana llamada Biblia en la cual podemos ver tu hermosura. Pero algunos, Señor, tienen un velo tan grande que el mundo les ha puesto, que no les permite ver, apreciar y saborear la hermosura de Cristo y lo grande que eres tú, Señor. Yo te ruego, quita ese velo, que puedan ver la luz, que no sea como los compañeros de Pablo que solamente vieron una luz, oyeron algo, pero no te vieron a ti. Ayúdanos, Señor, a todos a seguirte. Ayúdanos a proceder al arrepentimiento. No importa el costo, no importa lo que cueste, Señor, que la vergüenza no sea un motivo para no hablar. Haz de saber a cada uno de mis hermanos cuán amados son, cuán amados son, y que tú estás aquí diciendo, ven, ven a mí, yo te haré feliz, de maneras que no puedes imaginarte. Te haré un hombre, una mujer llena de gozo, en medio de la pérdida, en medio del dolor, porque tú estás buscando adoradores, y nosotros estamos buscando paz. Pero cuando somos encontrados por ti y hacemos lo que debemos, que es adorarte, entonces hallamos la paz, el gozo, la felicidad que nuestra alma siempre buscó, y nuestro corazón descansa en ti, en la roca de nuestra salvación, la inamovible, la perfecta. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a ver que así como Pablo expuso toda la historia de Israel, de la misma forma nuestra historia está expuesta, y en medio de todo has estado tú, detrás de bambalinas. A veces te ignoramos, a veces no te dimos, y en otras ocasiones pudimos vislumbrarte un poco, pero ahí has estado, nos has guardado, nos has cuidado y nos has traído hasta este día para escuchar tu palabra. Te ruego bendigas a mis hermanos y nos lleves en paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho, que pasen un excelente domingo y nos vemos el siguiente fin de semana. Dios les bendiga mucho.